Buenas noches. Qué espectáculo, qué cantidad de emociones está moviendo el vigorizado movimiento que hoy se rindió, no ante un candidato, no ante un líder, se rindió ante un pontífice glorificado. Qué espectáculo el de esta noche. Well, let me tell you something, brother. But what happened last week when they took a shot at my hero and they tried to kill the next president of the United States? Enough was enough. And I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. Let Trumpomania make America great again. What you gonna do when Donald Trump and all the Trumpomaniacs run wild on you, brother? God bless you and thank you. Pues una deidad, un pontífice. Donald Trump, después del atentado, terminó hoy la convención de su partido, el Partido Republicano. Vamos a tener la información, vamos a tener las imágenes en unos momentos, pero lo de hoy fue mucho, mucho más que un evento político, que un mitin, ¿no? Y hubo ahí elementos religiosos, hubo elementos de glorificación de este personaje que, como pintan las cosas, arrasará en noviembre. Pero es un poco más adelante, porque hoy también, más o menos, un poco antes de esas horas, hoy se registró lo que, según algunas autoridades, fue la lluvia más fuerte en el sur poniente de la ciudad desde 1992. Protección Civil, además, ha pronosticado que van a seguir las lluvias en la madrugada. Se tuvo que alertar, se tuvo que activar la alerta roja para las alcaldías de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, las más afectadas. ¿Qué imágenes estas? En San Ángel, en San Jerónimo, en Atlamaya, en El Pedregal, en Mixcoac. Esas son. Ese era el restaurante, me parece, el restaurante San Angelín. Periférico Sur, en dirección al norte, está prácticamente colapsado desde hace unas 3 horas. Esas son todavía imágenes de la tarde, pero hasta hace unos momentos seguía así. Otras avenidas que quedaron inundadas fueron Insurgente Sur, Barranca del Muerto, toda esta zona de la ciudad. Ahí están esas imágenes e inevitablemente la pregunta que nos hacemos cada verano: ¿no se puede hacer nada sobre eso? ¿Es el destino inevitable, el sino de la Ciudad de México, el vivir esas inundaciones cuando arrecia la lluvia, como arrecia todos los años? Aunque hoy se dirá que no llovía así desde 1992. Lea Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, escribió en sus redes sociales que las inundaciones de esta tarde se pudieron o se habrían evitado si el sistema de aguas de la Ciudad de México y el gobierno de la ciudad hubieran hecho su trabajo, ya que desde febrero, dice la alcaldesa Lea Limón, enviamos oficios pidiéndoles mantenimiento de las presas y el desasolve del sistema hidráulico de la alcaldía Álvaro Obregón. Esta inundación que hay ahorita en Atlamaya y que sucedió también el año pasado no sucedía desde 1992 y por supuesto tiene que ver con la falta de atención del sistema de aguas de la Ciudad de México. Quiero decirles que desde febrero enviamos este oficio al sistema de aguas pidiéndole el mantenimiento de las presas y el desasolve del sistema hidráulico. No lo llevaron a cabo. A la zona norte del Valle de México también le pegaron las lluvias
en Atizapán de Zaragoza, en Cuautitlán Izcalli. Se inundaron zonas como el fraccionamiento Greentown Houses, el Infonavit Norte, Lago de Guadalupe. Otra vez también se inundó un tramo del circuito exterior mexiquense a la altura del kilómetro 2 en Cuautitlán Izcalli. Y bueno, así quedaron imágenes de hoy. Quedaron hasta patrullas. Se tuvo que cerrar la circulación y la pregunta de siempre. Esto tiene que ocurrir, así como vienen las sequías y nos quedamos sin presas, nos quedamos sin lagos y parecería que es la naturaleza, que es el destino. Y luego vienen las lluvias y tenemos que ver estas imágenes y estas situaciones año tras año. ¿Por qué? El periodista Federico Güero Hans se encuentra delicado de salud, está en un hospital del Seguro Social en Hermosillo, en Sonora. Es la historia que vimos ayer le dispararon afuera de su casa en Caborca, en Sonora, y así mal herido, grave, lo trasladaron poco más de 300 kilómetros, que es la distancia entre Caborca y Hermosillo, donde sigue en una situación delicada esta noche. Ahí viene la Rino de la Sedena con una Silverado toda balaceada. Viene una Sentra, una Explorer negra. Viene Guardia Nacional y más Guardia Nacional. Algo bien. Se lo dejaron los chavalos, los plegadas, los de ahí de la costa. Se calentó machín el terreno. Esta es la última noticia que con su particular estilo alcanzó a transmitir ayer Federico el Güero Hans. 2 horas y 52 minutos después, él se convirtió en la nota. El carro del compañero Güero Hans completamente rafagueado. Desconocemos el estado de salud del compañero, pero se presume que está grave. Mi papá iba saliendo de la casa a las 5:22 de la tarde. Él se encontraba solo, entonces mi papá sale de la casa, va a la cochera, se sube al carro y es cuando un vehículo se estaciona atrás de él y le empiezan a tirar balazos. Fue una ráfaga de cuerno de chivo, le descargaron toda la tira de tiros. Cuando salgo de ahí, mi papá gritó, me pegaron. Lo muevo al asiento del copiloto y tal, y agarro el carro y me lo llevo al hospital. En Caborca le dieron los primeros auxilios, pero por la gravedad de las lesiones fue trasladado a un hospital del IMSS en Hermosillo, Sonora. Un traslado complicado, custodiado por fuerzas de seguridad para evitar otro ataque. El Güero Hans está en cuidados intensivos y se reporta delicado. Porque, bueno, las agresiones que sufrió, los impactos afectaron al pulmón. Y estaba como que bombeándole sangre y se está inflamando y no lo pueden operar hasta estabilizar. Dice su hijo Luis Alonso, quien colaboraba con él en la creación de contenidos para sus redes sociales, que las preocupaciones y las amenazas eran el día a día por las notas que cubría, de gobierno y policíaca principalmente, en un territorio particularmente violento. Muy buenas noches. Se acaba de hacer de mulas Pedro otra vez. Algo gacho para el gabacho. Y aquí no pasa nada. Hay 2 muertos. Están tirados. Un atentado que para las autoridades no merma el quehacer periodístico y en el que hasta hoy se niegan a revelar si tiene que ver con su trabajo de reportero. De ninguna manera está afectada la actividad periodística en el ejercicio de la libertad de expresión. Tan es así que, bueno, estas coberturas que se han hecho tanto por parte del señor Hans como por parte de otros respetados y acreditados periodistas en la región siguen permitiendo que la sociedad tenga información respecto de las circunstancias y características de los hechos que se presentan en todo el estado. De ninguna manera está afectada la actividad periodística, dice la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que pasó ayer? Claro,
La autoridad dice que esclarecer este caso es prioridad, según vimos, según dice el fiscal Gustavo Salas, quien afirmó también que ya tienen los primeros avances para saber quién o quiénes fueron los responsables de este ataque que no afecta, según la autoridad, la actividad periodística. Quiero justicia para mi hijo, quiero saber quién se lo llevó y que se haga justicia con mi niño. ¿Y a ellos qué les dice? Que son unos hijos que no tienen madre. No sean tan estúpidos y pendejos. Nunca van a ser feliz. ¿Por qué? Porque están recibiendo dinero mal habido. Y ojalá y Dios los perdone. Ojalá y que Dios los perdone por lo que me le hicieron a mi hijo. Bueno, hace una semana vimos las imágenes de esta mujer en el Congreso de Zacatecas. Pues pasó una semana desde que hizo público que el cuerpo de su hijo estuvo 7 meses en el servicio forense de la ciudad de Zacatecas sin que le avisaran, se lo entregaran. Hoy la señora Virginia Cruz, habló con Imagen Noticias, aseguró que ya se reunió con el fiscal del estado, que el fiscal se disculpó, ella aceptó la disculpa y dice que continuará su trabajo con las madres buscadoras, pues todavía busca a su yerno desaparecido desde hace 3 años en Fresnillo, Zacatecas. Hoy se conoció de otro caso pues similar. Fue en Jalisco, donde el cuerpo de una joven, María Guadalupe Alcalá, se quedó 8 años en el servicio forense del estado. María Guadalupe fue hallada en Tlajomulco en 2016 y llevaron su cuerpo a la morgue, y pese a que su madre acudió para tratar de hacerse las pruebas de ADN, no se le permitían, solo le decían que no era compatible. Ayer el cuerpo de Guadalupe fue entregado finalmente a su madre. Después de estos años me llegó un mensaje por terceras personas que mi hija ahí estaba, con nombre y apellido, se supone que así llegó. Entonces ellos, yo pues hablé por teléfono, me dieron una cita, me hicieron preguntas y el lunes pasado fui y pues resulta que sí era mi hija y estuvo 8 años en el CEMEFO. Una pesadilla porque pues no duermes, no estás tranquila, no sabes si come, la tratan bien, está bien. El gobierno de Jalisco respondió a este caso, dijo que se debió a la mala administración e irregularidades que existieron en el gobierno anterior. El gobierno detalló que el cuerpo estaba en el panteón de Coyula, en Tonalá, donde fue inhumado. Con ello se pudo hacer la identificación plena de esta joven, de Guadalupe. Este mediodía, el defensa del Cruz Azul, Carlos Salcedo, acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, en Toluca, para declarar como testigo por el asesinato de su hermana Paola. El asesinato ocurrió el 29 de junio, afuera de un circo en Huixquilucan. El futbolista llegó acompañado por un abogado. En la Fiscalía ya lo esperaba el Ministerio Público, que está a cargo de la investigación. Salcedo fue citado luego de que su madre lo señalara como posible autor intelectual del asesinato. Dijo ante las autoridades que él no tiene nada que ver con ese homicidio. Veíamos al inicio del programa imágenes del último día de la convención republicana allá en Estados Unidos, del Partido Republicano, en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, y terminó el evento con un mensaje de 1h30 de Donald Trump. 1h30 habló, lloró la mitad del auditorio, y era un auditorio muy grande. Habló en detalle del atentado que sufrió el sábado, y en un tono casi religioso, Donald Trump mantuvo la atención y las emociones de
una gran cantidad de asistentes, habrá que ver los números de televisión, en un discurso comparable con muy pocos. Hora y media, Donald Trump en esta celebración que recibió hoy de parte de sus compañeros, de parte del Partido Republicano. Tell you exactly what happened, and you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to tell. To see the chart, I started to, like this, turn to my right when I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear. There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. The amazing thing is that prior to the shot, if I had not moved my head at that very last instant, the assassin's bullet would have perfectly hit its mark, and I would not be here tonight. We would not be together. The crowd was confused because they thought I was dead, and there was great, great sorrow. I could see that on their faces as I looked out. Wanted to do something to let them know I was okay. I raised my right arm, looked at the thousands and thousands of people that were breathlessly waiting, and started shouting, "Fight, fight, fight." The crowd realized I was okay and roared with pride for our country like no crowd I have ever heard before. We are indeed a nation in decline. It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty, disease, and destruction to communities all across our land. You can see on the chart that saved my life. That was the chart that saved my life. I said, look it, I'm so proud of it. There's never been an invasion like this anywhere. Third world countries would fight with sticks and stones not to let this happen. Este mensaje de más de hora y media habló de regresar a las políticas de su gobierno hace 4 años, no solo en migración, también en tratados comerciales, en recuperación de empleos para Estados Unidos, en energía, en política internacional. Solo mencionó una vez por su nombre al presidente Biden y fue para decir que ha hecho un daño inimaginable a Estados Unidos. Además habló uno de los hijos de Trump, habló Eric Trump, y también habló Dana White, el dueño y presidente de la UFC. Y bueno, pues gran noche para Donald Trump. Dijo que Estados Unidos vivirá el mejor momento de su historia, que Rusia no volverá a invadir a ningún país, en fin, que bajará los impuestos. El Trump de siempre, pero hoy convertido en literalmente, en un mesías. Por cierto, el presidente Biden está aislado en su casa en Delaware después de que ayer diera positivo a COVID. Hoy los principales medios estadounidenses reportan que hay más presiones para que deje la candidatura e incluso que el expresidente Barack Obama ya habló con Biden, para que reconsidere si va a seguir en la contienda presidencial, porque como pintan las cosas, aquello también será una paliza. Bueno, pues preguntábamos si México había cumplido con los requisitos para hacer la prueba piloto y poder presentar el próximo año, poder aplicar el próximo año la prueba PISA, este programa de evaluación para estudiantes, programa de la OCDE. Nadie había informado nada, pero hoy, buscando, reporteando, nos enteramos que la SEP sí tiene un plan, o dice que tiene un plan para la prueba PISA en octubre. En octubre se haría la prueba piloto. Lo sabemos no por la Secretaría de Educación Pública, sino por organizaciones civiles que tuvieron que llevar este tema a los tribunales. Así la transparencia a finales de este gobierno. Lo sabían desde el 27 de mayo, pero no lo difundieron nunca.
ni a medios ni a organizaciones civiles involucradas. Ese día, la Secretaría de Educación Pública le confirmó al Ceneval, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, su interés para que se encargaran de los trabajos iniciales para aplicar la prueba PISA en México. La reunión se dio 20 días después de que el presidente López Obrador instruyera a que se aplicara la prueba. Y solo 11 días después de que un juez federal le ordenara a la SEP, en respuesta a un amparo promovido por la organización Educación con Rumbo, que realizara las gestiones para llevar a cabo la prueba PISA. En silencio y presionados, la autoridad educativa finalmente respondió. Educación con Rumbo, con esta suspensión definitiva, logra que la SEP acceda a hacer la prueba PISA y el programa piloto. Pero queremos que lo respalde con documentos porque honestamente muchas veces el presidente, la secretaria y la Secretaría de Educación Pública han dicho cosas que no cumplen. Según el informe que envió el Ceneval a la SEP y que llegó a manos del juez como constancia de que su orden ha sido cumplida, la prueba piloto se aplicará la segunda quincena de octubre. Se realizará en alrededor de 31 escuelas, 28 grandes y 3 pequeñas de Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México, y en cada escuela se aplicará a 90 estudiantes para un total de 2.790 alumnos. La aplicación del estudio principal está prevista para los meses de abril y mayo de 2025. Según Educación con Rumbo, lo que la autoridad educativa había prácticamente desechado, hoy se logró por medio de un amparo. Para la coordinadora nacional de la organización, la prueba tendrá sus complicaciones y el muestreo será acotado, pero peor es tener nada. Es decir, el resultado no será excelente, pero la situación que vive nuestro país necesita números como sean y seguiremos exigiéndolos. Ya no hará mayor cosa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con esta parte de la educación, con la prueba PISA. Por la fecha, por octubre, le corresponderá al gobierno de Claudia Sheinbaum. Anoche preguntábamos cuál era la opinión de Mario Delgado, quién será el próximo secretario de Educación Pública. Su equipo de trabajo nos respondió que Mario Delgado no está en funciones y por tanto no puede hablar del tema hasta conocerlo a fondo. En otras cosas, Claudia Sheinbaum presentó a 3 secretarios más de su gabinete. Claudia Curiel, quien tuvo una gestión muy exitosa en la Ciudad de México, va a ser la secretaria de Cultura. Josefina Rodríguez será la secretaria de Turismo y se ratificará a Marat Baruch Bolaños como secretario del Trabajo. El presidente López Obrador volvió a irse duro contra los jueces, minimizó los riesgos que pueden tener cuando los amenazan los criminales. Pues es sencillo vivir en regiones asoladas, tomadas por los grupos criminales, pero el presidente López Obrador dijo que no, que cuáles amenazas, que si fallan en sentido favorable a los criminales es por dinero. Últimamente he estado escuchando, ¿no?, que si los jueces dejan en libertad a presuntos delincuentes, sobre todo de las bandas del narcotráfico, hay que comprender de que corren peligro. No. El principal problema es la corrupción. Si él hace eso, es porque está de por medio el dinero. No hay que estarle dando vuelta. Si hay amenaza, pide que te cambien, pide que te protejan. No quieres riesgo, dedícate a otra cosa. Y que llegue cualquier otra persona y sea juez en las regiones tomadas por los grupos criminales. El INEGI publicó los resultados de los censos nacionales de sistemas penitenciarios federales y estatales. Las cárceles en México están sobrepobladas y están llenas de personas, de presos sin sentencia. 1 de cada 3 personas que están en la cárcel en México no tienen sentencia. En el caso de las mujeres, la cifra es más alta. La mitad de ellas no han sido sentenciadas.
Son datos del Censo de Sistemas Penitenciarios 2023 publicado por el INEGI. Este censo se hizo en penales federales y estatales. 2 de cada 10 personas en prisión han tenido que esperar más de 2 años para ser sentenciadas. Los delitos por los que hay más hombres presos en centros federales son secuestro y homicidio, mientras que en los penales estatales son el robo y el homicidio. Los mismos delitos concentran las cárceles femeniles. Las mujeres están en prisiones federales por secuestro y homicidio, y en estatales por robo y secuestro. Según este censo, al cierre de 2023, más de 233,000 personas estaban en la cárcel, 94% hombres y 6% mujeres. La capacidad total de todos los centros penitenciarios del país es de 229,000, lo que significa que hay una sobrepoblación. Los estados con más sobrepoblación en penales estatales son el Estado de México y Nayarit. Tienen más del doble de presos que lo que sus instalaciones permiten. El Tribunal Electoral Federal determinó llamar a la magistrada Claudia Valle para que sea la 6ª magistrada en la Sala Superior y así el tribunal pueda calificar y validar la elección presidencial. Deberían ser 7, son 5 y llaman a Claudia Valle, quien es actualmente presidenta de la Sala Regional de Monterrey, para tener el quórum y poder calificar la elección presidencial. La llaman por ser la de mayor antigüedad. Además de calificar la elección, Claudia Valle va a participar también, resolver algunos medios de impugnación, termina ese trabajo y deja el tribunal. David. A pesar de la poca fe que le tenían muchos a la Secretaría de Hacienda, logró mantener el invicto. Ahorita te platico en qué. Pues las calificadoras tradicionalmente son el aval de los gobiernos. Cuando una calificadora de valores habla mal de un gobierno, el gobierno que dice, bueno, las calificadoras si no nos van a imponer las condiciones. Sí, sí. ¿Te acuerdas que el presidente decía esas cosas al principio del sexenio? Y cuando hablan bien, las elogian. Ahora que están bien, porque fíjate, la Secretaría de Hacienda tenía como objetivo que las 8 calificadoras que revisan el mercado mexicano mantuvieran la calificación y mejoraran la perspectiva. ¿Le salió? Hoy la 7ª calificadora dijo, mantenemos la calificación con perspectiva neutra. Falta una, pero Moody's dijo que ellos no van a opinar nada hasta que llegue el próximo gobierno. Se fueron invictos y eso tiene que ver con esa discusión que siempre hay, si el gobierno lo está haciendo bien o mal. ¿Cómo lo está haciendo el gobierno? Pues de acuerdo con las calificadoras, como lo venía haciendo. Es decir, ellos miden la probabilidad de pago de la deuda del gobierno. No si son políticas neoliberales, lo ven bien, o si son que ven que hay una elevada, muy elevada probabilidad de pago de la deuda mexicana. Quiere decir que lo ven bien. Aquí llama la atención que todo este ruido que se ha venido haciendo con que soltaron el gasto al final del sexenio, con tenemos el déficit más grande desde la época de Miguel de la Madrid, pues ellos no lo ven tan preocupante. En buena medida, pues a mí sí me preocupa, pero ellos no lo ven tan preocupante. De cualquier cosa. No, yo no me preocupo de nada, salvo de esas cosas. En buena medida, porque Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, se dedicó a convencerlos de que el déficit va a bajar muy rápidamente en el 2025, bueno, que ya se acabaron las obras insignias y que todo va a estar bien. Habrá que reconocer que se fueron invictos. Ellos decían, vamos a lograr que las calificaciones se mantengan y la perspectiva mejore. Porque esta es la última. Es la última de que vamos a ver este sexenio. Sí, sí, sí. Es la última. Se fueron invictos y qué bueno que así lo hicieron. Bueno, remátala, David. Marat Bolaños festejó su ratificación como secretario del Trabajo con la resolución del conflicto entre ArcelorMittal y su sindicato. 55 días llevaban de huelga. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con la fiesta. ¿Quién se opone? ¿Quién se opone de aquel lado a la fiesta? ¿Los medios de comunicación? Volvemos. En la noche gloriosa, heroica de Donald Trump,
cobra mayor relieve la oposición de pues, esa parte de la sociedad de Estados Unidos que todavía parece tener ganas de no dejarse atropellar por este trumpismo renovado después de los disparos del sábado. Cobra mayor relieve posiciones como la expresada por el New York Times, que lo reta así: él es peligroso en su palabra, escritos y acciones. Él se pone por encima del país. Él detesta las leyes. Lo moral sí importa. Un liderazgo con principios importa. La personalidad importa. Las palabras del presidente importan. El Estado de Derecho importa. Y sin embargo, todo indicaría esta noche que ese personaje arrasará en noviembre. Veremos. ¡Ánimo!